Ahí sí. Ya, esperando entonces que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y, a ver, recordando un poco del primer semestre, vimos nosotros el concepto de movimiento, ¿no es cierto? Estudiamos el movimiento sin preocuparnos de las causas que provocan el movimiento. Ya, las causas que provocan el movimiento, no nos preocupamos de eso, solamente estudiamos el movimiento. ¿Ya? Hola, hola. ¿Sí, Jeremy? ¿Sí? No, que quería saludarlo, buenos días. Buenos días, estimado. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Yo aquí perfectamente, gracias por preguntar. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Me alegro mucho que esté bien. Bueno, entonces nosotros no nos preocupamos de las causas, ¿ya? Solamente estudiamos movimiento en línea recta, ¿no es cierto? Lo estudiamos en línea recta, el movimiento, y además vimos conceptos como desplazamiento, ¿no es cierto? Eh, Velocidad, ¿sí? Aceleración, rapidez, distancia recorrida. Después vimos movimientos rectilíneos uniformes sin aceleración. Después vimos movimientos rectilíneos acelerados, es decir, con aceleración. ¿Ya? Y cuando un objeto se desplazaba de un punto a otro, no nos preguntábamos, pero ¿por qué se desplazó? ¿Cierto? Ahora sí, en este segundo semestre vamos a ver las causas del movimiento. ¿Qué cosas provocan movimiento? Por lo general son fuerzas. Es decir, vamos a estudiar las fuerzas. ¿Ya? Para esto les voy a compartir unas laminillas. Ahí está entonces la laminita, ¿no es cierto? Vamos a pasar entonces a la unidad número 2, la unidad de fuerza y movimiento. Profe, ¿ya vimos movimiento? Sí, pero las fuerzas provocan movimiento, así que vamos a ver por qué se mueven los objetos, ¿ya? Ok. Ya, el objetivo entonces de esta clase es definir y comprender el concepto y características de las fuerzas. Comprender y aplicar los tipos de fuerza. Ya, esperemos que lleguemos acá y si no, lo repetimos en la próxima clase, este objetivo que tenemos. Entonces ahí tiene el objetivo, que seguramente vamos a alcanzar a hacer esta clase. Definir y comprender el concepto y características de la fuerza. Ya, con este objetivo entonces nos vamos. Vamos a hablar un poquito de la fuerza, ¿no es cierto? A ver, los cuerpos que componen la materia, o separados, digamos, ¿no? O una composición de cuerpos o cuerpos puntuales, ¿no es cierto?, que interactúan con la materia, siempre interactúan entre sí, los cuerpos. En algunas acciones que llamamos fuerza, ¿ya? Una fuerza siempre es una acción, ¿no es cierto?, que ejerce un cuerpo sobre otro. Para que exista una fuerza, tienen que haber mínimo dos cuerpos que se ejerzan esta fuerza. Por ejemplo, usted al, no sé, empujar un carrito, ¿no es cierto?, de supermercado, hay dos objetos, está usted y el carrito, ¿sí? Claro, uno dice, pero profe, yo también tengo fuerza, pues yo por sí solo tengo fuerza. Eh, lo más probable es que usted sea capaz de ejercer una fuerza física, ¿ya? Pero para que usted la pueda ejercer, tiene que haber un objeto, ¿se fija? Tiene que haber otro objeto. Siempre tienen que haber dos objetos para que se pueda aplicar una fuerza, como mínimo, ¿ya? Eh, Cuando usted abre la puerta, cuando lanza una pelota, ¿no es cierto?, usted va a ejercer fuerza. Bueno, las fuerzas son interacciones entre dos o más cuerpos, ¿no es cierto? Y presentan algunas características, ¿ya? Eh, no son propias de los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos no poseen fuerza por sí solos, ¿sí? Tiene que haber una interacción, ¿ok? Eh, por dar un ejemplo, mire, si usted deja, no sé, usted va al espacio exterior, por decir alguna cosa, muy lejos de cualquier cuerpo celeste y deja una piedra, sin movimiento, la deja ahí. Lo más probable es que la piedra permanezca ahí, ¿sí? Y no se mueva para ninguna parte. Supongamos que no está
expuesta a ninguna fuerza. Usted está en el espacio, no está gravitando, ya que son cosas diferentes. Usted está lejos del espacio, ¿ya? O sea, está lejos de la Tierra, lejos de cualquier planeta, no hay ninguna influencia sobre el cuerpo. Y usted deja una piedra ahí, o usted mismo se queda ahí, ¿ya? Van a pasar los años y usted va a seguir ahí, ¿ya? No va a haber forma, por más que aletee, ¿ya? Por más que patalee, ¿no es cierto?, de que usted se mueva. A menos que alguien externo, otro objeto, choque con usted o le dé un empujón. ¿Fija? Tienen que haber dos objetos, ¿ya? Y las fuerzas no son propias de los objetos, de los cuerpos, ¿sí? Las fuerzas se van a medir, la unidad de medida de las fuerzas va a ser el Newton. Lo vamos a notar como una N mayúscula. Como el tiempo se mide en segundos, la distancia se mide en metros, la rapidez en metros partido por segundo, la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado, y la fuerza en Newton, ya en honor a quien ya todos conocen, ¿no es cierto? El Isaac Newton, ¿sí? Un amigo mío. Más adelante va a venir una foto de él, para que lo conozcan. Ok. Siempre actúan en pares. Ya, aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Cómo es eso que actúan en pares? Mire. Vamos a volver al espacio, ¿ya? Volvamos aquí al vacío. No al vacío, al espacio, ¿ya? Donde no hay influencias de fuerzas externas, no hay gravedad, no hay nada, ¿ya? Usted está ahí en reposo, su velocidad es cero, ¿no es cierto? Supongamos que viene un asteroide con cierta rapidez para allá, viene con cierta velocidad, y choca con usted. En el momento en que este asteroide choque con usted, lo más probable, ¿no es cierto?, es que exista una fuerza que le va a hacer el asteroide a usted, al revés, ahí, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a existir una fuerza que la va a ejercer usted al asteroide, ¿ya? Las fuerzas siempre actúan en pares, ¿ya? Lo más probable es que cuando estos choquen, lo más probable es que usted a lo mejor se dirija hacia acá y a lo mejor puede pasar que este asteroide disminuya su velocidad y siga en la misma dirección o que se devuelva como un rebote, como cuando usted viene corriendo, ¿sí? Si usted viene corriendo y hay un compañero de usted aquí con una pelota, de esas para hacer, hay hartos videos en YouTube, ¿ah? Está con una pelota de esas para hacer yoga y usted viene corriendo y choca aquí, lo más probable es que usted se devuelva para allá, ¿cierto? Salga disparado para allá y su compañero también salte hacia atrás. ¿Por qué? Porque ambos hicieron una fuerza. Las fuerzas vienen en pares, siempre, ¿ya? No actúan por sí solas. Ay, pero profe, si un objeto en el espacio se está moviendo eh, y si se mueve con velocidad constante, entonces no hay ninguna fuerza actuando sobre él, por supuesto que no. Si no hay ninguna fuerza actuando sobre él y el objeto se mueve con velocidad constante, no importa, se va a mover con velocidad constante. Pero si el objeto aumenta su velocidad, es porque actuó sobre él una fuerza. Ya, de ahí nos vamos a meter en eso. ¿Ya? Fijémonos acá primero. No son propias de los cuerpos, ¿ya? Lo primero, no son propias de los cuerpos, se mide en Newton, ¿cierto? Siempre actúan en pares, lo acabamos de ver. Uno de los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos es provocar que se muevan, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Por sobre todo esto, el movimiento de los cuerpos provocados por una fuerza, ¿ya? Es lo que vamos a estudiar nosotros más que nada. Eh, hasta aquí, queridos y estimados, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas cosas que tienen las fuerzas, digamos, a estas como propiedades, digamos? Al parecer no. Bueno, si la llegan a tener, me escriben o me hablan, ¿ok? Ya. Entonces, las fuerzas son vectores. Es decir, que tienen una dirección, es lógico. Si usted va, no sé, eh, por ejemplo, las puertas de los malls, ¿ya? De los centros comerciales, eh, si usted va entrando, por lo general dice empuje, ¿ya? Y para saber dice tire, ¿ok? ¿Por qué dice empuje o tire? Porque la puerta abre en cierta dirección, es decir, cuando usted le dicen empuje, le están dando la dirección de la fuerza, el sentido, perdón. Cuando usted empuja, hace una fuerza hacia adentro.
Cuando usted tira, ¿no es cierto?, hace una fuerza hacia afuera, es decir, le está dando dirección a la fuerza. Todas las fuerzas tienen dirección, sentido, ¿no es cierto?, y magnitud. Es un vector. La fuerza es una flecha, es un vector. La dirección es el eje en el cual se mueve, ¿no es cierto?, en el cual se aplica la fuerza. O en el eje Y o en el eje X se puede aplicar la fuerza. El sentido es hacia dónde. Una fuerza dirigida hacia arriba, una fuerza dirigida hacia abajo, una fuerza dirigida hacia la derecha, una fuerza dirigida hacia la izquierda. Y la magnitud es cuánto vale la fuerza. Una fuerza de 10 newton claramente es menor que una fuerza de 100 newton, ¿ya? Eso es la magnitud, el valor numérico, ¿ya? La dirección es en qué eje aplico la fuerza, si la hago horizontal o vertical. Y el sentido hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando nosotros dibujemos una fuerza, ¿ya? Si yo voy a dibujar una fuerza de 10 newton versus una fuerza de 100 newton, y si el largo de la flecha me indica la magnitud, o la intensidad, o el tamaño, o el módulo, ¿ya? El largo. Si dibujo uno de 10 newton así, la de 100 newton tiene que ser 10 veces más larga. ¿Fija? 100 newton. Tiene que ser 10 veces más larga. Hay que mantener la proporción cuando uno dibuja una fuerza. ¿Ok? Ya. En resumen, las fuerzas no son propias de los cuerpos, se miden en newton, siempre actúan en pares. Uno de los efectos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es que provocan el movimiento. ¿Alguien sabe de otros efectos que las fuerzas hacen sobre los cuerpos? ¿Qué otro efecto puede ser aparte del movimiento? ¿Qué otro efecto puede provocar la fuerza sobre un cuerpo? ¿Alguien se atreve a dar algún ejemplo? ¿No? ¿Romperlo? Claro, provocar deformaciones, ¿no es cierto? Las fuerzas provocan deformaciones, provocan cambios de posición, entre otras cosas. No solamente provocan movimiento, también usted puede, no sé, pues, por ejemplo, si tiene un vasito Plumavit y con su mano le hace una fuerza, lo aprieta, lo más probable es que lo deforme, ¿no es cierto? Pueden provocar deformaciones también las fuerzas. Y si hay un choque, por ejemplo, en los choques obviamente hay una liberación de energía, ¿sí? Por lo tanto las fuerzas también están relacionadas con la energía, ¿ya? Las fuerzas siempre están relacionadas con un concepto que se llama energía. En fin, ya teníamos esos 4 puntos que estaban acá, acerca de las fuerzas. Tenemos que la fuerza es un vector, por lo tanto tiene intensidad, valor o módulo, ¿ya? O tamaño. Va a estar representada la intensidad, o el valor va a estar representada por el tamaño de esta flecha. Una dirección que es la recta por la cual actúa. Si usted empuja una caja, como acá en este ejemplo de ahí, la recta por la cual está actuando la fuerza es X. Si usted levanta una caja hacia arriba, la dirección en la cual está actuando la fuerza es el eje Y. ¿Ya? Eso como dirección. También les vamos a poner un gorrito, ¿ya? Para direccionar la fuerza. Y la fuerza tiene sentido que es hacia dónde apunta. Hacia arriba, hacia abajo. El sentido entonces indica hacia dónde apunta la fuerza o hacia dónde se dirige el vector fuerza. ¿Ok? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya. Antes de pasar a esto, vamos a dar un cierto ejemplo de alguna fuerza. Mire, imagínense que usted empuja un auto, ya supongamos que este auto está en pana, o en pane, no sé cómo se dice, ¿ya? Y usted lo empuja. Ahí está empujando ese auto, ¿sí? Usted está ejerciendo una fuerza F. Una fuerza F, supongamos que la escribo así, mire, la fuerza F, esa es una flecha, ya estoy un poco tiritón. Ahí. Supongamos que la escribo así como menos 30 newton en el eje X. ¿Qué significa eso? Que es una fuerza, ¿cierto?, que está actuando en el eje X. Es una fuerza que está actuando
en el eje X, ¿no es cierto? Ahí sí. Está actuando en el eje X. ¿Y qué dirección tiene? En negativa, es decir, se mueve o se aplica hacia la izquierda. Si fuera positivo el signo acá, si fuera una fuerza de, no sé, supongamos, de 10 newton, ¿cierto? En el eje X, y como es positiva, usted deduce que la fuerza se aplica hacia la derecha. Si la fuerza es negativa, usted deduce que se aplica hacia la izquierda. Voy a dejar de compartir un poco porque me aparece una ventana amarilla. Ahí sí. Ya. Entonces, si usted tuviera que dibujar estas dos fuerzas, supongamos que yo le pido que usted dibuje estas dos fuerzas que están acá, las que están escritas aquí. ¿Usted qué va a hacer? Si yo le pido que dibuje una fuerza, usted tiene que saber al tiro que una fuerza es una flecha, es un vector. Entonces usted va y yo le pido que haga la primera fuerza, la de arriba, ¿ya? Y la dibuja. Esa sería una fuerza de 30 newtons, supongamos. Entonces esta es una fuerza de 30 newtons. Aquí sabe que es negativa porque apunta hacia la izquierda. Y como es horizontal, se mueve en el eje X, o se aplica en el eje X, esta fuerza. Y si le pido ahora que dibuje esta de acá, ¿ya? Usted también va a hacer una flecha, pero ahora hacia la derecha. ¿Ok? Ahora va a hacer una flecha hacia la derecha. Pero un poquito, ahí sí. Pero no la voy a hacer del mismo largo, porque esta representa una magnitud de 10 y esta una de 30. ¿Se fijan? Voy a tratar siempre de ser proporcional en el dibujo que hago. ¿Ya? Esta es una fuerza de 10 newton, ¿no es cierto? Ahí. Se fija, y si es hacia arriba va a ser positiva y va a tener una I en vez de una X. Y si es hacia abajo va a ser negativa y también va a tener una I en vez de una X. ¿Está claro hasta acá, hasta el momento, estimados, queridos? Yo en primera instancia pensé que al ser menos sería, en vez de aplicar fuerza, sería como tirarla, así, en Es primera que eso de instancia. tirar o empujar va a depender de la dirección, ¿se fija? En la cual yo aplique la fuerza. Si yo empujo, por ejemplo, en este caso, en el caso de arriba, si yo empujo, voy a estar haciendo una fuerza, en este caso, para este dibujo, hacia la izquierda, sería negativa. Y si yo tiro, por ejemplo, con una cuerda, supongamos que en vez de estar ahí, ¿ya? Yo tengo una cuerda y tiro el auto hacia acá. Va a depender hacia dónde lo quiera mover, ¿se fija? Ahí yo empujo y acá yo tiro. Entonces, si usted empuja en el eje horizontal, la fuerza tiene que tener una X, ¿no es cierto? Y además tiene que tener una magnitud, es decir, un módulo, 10, y un sentido. Si usted empuja hacia la izquierda, si usted tira, el sentido va a ser hacia la derecha, es decir, va a ser positivo. Si usted levanta un objeto, ¿cierto? Una caja, por ejemplo, la levantó, ¿sí? Usted ejerció una fuerza en el eje vertical, es decir, supongamos que esta fuerza es de 10 newton, la que usted ejerció aquí, ¿ya? ¿Cómo la va a escribir usted? Primero una F, una flechita arriba, ¿cierto? Y voy a poner los 10 newton, y la dirección, en el eje Y. Y como dice hacia arriba, es positivo, se deja ahí. Si usted, en cambio, ¿no es cierto?, está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto?, está empujando algo, está tirando algo hacia abajo, ¿sí? Va a llevar un signo negativo, ¿ya? A ver, alguien escribió acá, dice, sí, dice Benjamín Valdebenito. ¿Tiene alguna duda, Benjamín? No, profe. Ya, estamos entonces. Mire, si usted observa la naturaleza, en la naturaleza existen dos grandes tipos de fuerzas, ¿ya? Fuerzas que son por contacto y otras fuerzas que se llaman fuerzas de campo, ¿ya? Estamos dando aquí puras características de las fuerzas nuevas, nada más que eso. La fuerza por contacto, obviamente su nombre lo dice, en la interacción entre los dos objetos va a haber un contacto estrecho, es decir, se van a tocar los objetos. Cuando usted hace ejercicio y toma un resorte de esto, no sé, lo empuja, entonces está tocando.
Cuando usted empuja un carrito lo está tocando, cuando usted chutea una pelota la está tocando, ¿no es cierto? Pero existen otras fuerzas, ¿ya? Llamadas fuerzas de campo, que son fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estas que están acá se llaman fuerzas fundamentales, y son uno lo observa cuando en la naturaleza, por ejemplo, la fuerza de campo gravitacional, por ejemplo, que ejerce la Tierra sobre usted, ¿ya? Usted está de pie en la Tierra, nada más y nada menos porque existe una fuerza gravitacional, ¿ya? Pero, profe, ¿está tocando el objeto, está tocando la Tierra? Sí, pero esta fuerza también puede estar a distancia, porque si usted se eleva un poco y no hay nada que lo afirme, ya usted va a caer, ¿no es cierto? Es lógico, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, la fuerza está actuando sobre usted sin tocarlo. ¿Se fija? Son fuerzas de campo. Está la fuerza eléctrica. Usted, a lo mejor, en ciencias naturales, en básicas, quizás vieron que dos cargas de igual signo se repelían, ¿sí? Y dos cargas del mismo signo se atraen, ¿ya? Esas son fuerzas de campo eléctrico, ¿sí? A veces uno puede picar papelitos, ¿sí? Un montón de papelitos de una hojita de cuaderno, pesca un lapicito de Sonfic o una regla de plástico y se la frota por el pelo, se frota esta regla y la acerca acá. Viene aquí, la acerca, no tiene para qué tocar los papelitos se van a acercar solitos a la regla, van a ser atraídas por la regla, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes en su casa y se van a dar cuenta que existe una fuerza de atracción eléctrica que no es de contacto. La carga puede estar separada del objeto y va a ser repelida si son de igual signo y va a ser atraída si son de signos contrarios. Y también existen fuerzas magnéticas, como las de los imanes, ¿sí? Si usted tiene un pedacito de hierro aquí y hay un imán, lo más probable es que el imán atraiga el hierro sin tocarlo. Después se tocan igual, pero actúa sin haber contacto, ¿sí? Esas se llaman fuerzas de campo, todas estas que están acá. Está la fuerza de campo gravitacional, que ejercen las masas sobre los cuerpos. Las fuerzas de tipo de campo eléctrico, que ejercen las cargas eléctricas sobre otros cuerpos cargados eléctricamente. Y existen las fuerzas de campo magnético, ¿ya? Que tienen que ver con el magnetismo, con los imanes, ¿sí? Ok. ¿Existe alguna pregunta, estimado? ¿Alguna duda que tengan con respecto a este tipo de fuerzas? ¿Puede repetir las últimas tres? Por supuesto. Mire, existen dos grandes tipos de fuerzas en la naturaleza, ¿ya? Unas que son por contacto, donde obviamente tiene que haber contacto entre los dos cuerpos que están interactuando. Recuerden que las fuerzas no se dan solas, tienen que haber dos cuerpos para que interactúen. Lo mismo acá en los campos también. Tienen que haber dos cuerpos para que interactúen estas fuerzas. La fuerza por contacto es cuando hay contacto de tipo físico, ¿no es cierto? Los objetos chocan entre sí tienen o van pegados, qué sé yo, ¿ya? Y están las fuerzas de campo. Las fuerzas de campo no es necesario que haya contacto, a eso se refiere. En las fuerzas de campo no es necesario que exista contacto. Por ejemplo, si usted está en la Tierra, ¿no es cierto? Aquí, en el planeta, y suelta un objeto, ¿ya? Una taza, por ejemplo. Se volvió loco y soltó la taza. La taza no va a quedar flotando, ¿no es cierto? La taza va a caer al suelo porque va a ser atraída por el planeta, por la masa del planeta, ¿sí? En este caso, esta fuerza de campo gravitacional es una fuerza que actúa a distancia. ¿Qué significa eso? Que si el planeta atrae un objeto, no es necesario que esté tocando el planeta, ¿se fija? Puede actuar a distancia. Existe una fuerza de campo que también se llama de campo eléctrico, que es para objetos que tienen carga eléctrica. Dos cargas de distintos signos se atraen, ambas se atraen. Dos cargas de igual signo se repelen. Y en esta interacción no hay contacto entre las cargas, ¿se fija? Otra fuerza de campo también puede ser la fuerza de campo magnético. Un imán, por ejemplo, ejerce magnetismo sobre los metales
sobre algunos metales y lo atrae. En ese caso le hace una fuerza magnética al objeto. ¿Sí? Le ejerce una fuerza magnética al objeto. Sin estar en contacto con él, no es necesario que lo toque para moverlo. ¿Sí? Lo vamos a ver antes. No sé si quedó un poco más claro. Sí, ¿Sí? Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya. Entonces continuamos. Ok. Vamos entonces con... Ya. Entonces, como recuento, como resumen, estamos hablando de las fuerzas que provocan movimientos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no siempre, pero por lo general, pueden provocar movimientos. ¿Sí? ¿Qué características vimos de las fuerzas que no son propias de los cuerpos? ¿Ya? ¿Por qué no son propias de los cuerpos? Porque necesitan interactuar, tiene que haber una interacción entre dos o más cuerpos para que aparezca una fuerza. A ver, alguien escribió algo. Dice Christopher, me pregunta, entonces, profe, las de campo, se refiere a las fuerzas de campo, no necesitan tocarse para aplicar la fuerza. Exactamente, Christopher. Las fuerzas de campo no es necesario un toque. Sí es necesario que hayan dos cuerpos, eso sí. ¿Sí? Si la gravedad del planeta no hay ningún objeto que lo pueda botar hacia abajo, entonces no va a existir la fuerza peso. ¿Se fija? Por dar un ejemplo. A ver, alguien escribe algo. Mira, el Jerry me dice, ya, ¿y por qué el planeta aplica fuerza gravitatoria sobre los cuerpos? Porque es una propiedad de la materia, Jeremy. Mire, me pregunta Jeremy por qué. Es una pregunta extremadamente profunda, ¿ya? Y es una propiedad. Siempre, perdón, Jeremy, mire, siempre que existan dos partículas con masa, ojo, dos partículas con masa, por muy pequeñas que sean, va a existir una fuerza de atracción entre ellas. Siempre. ¿Ya? Es una propiedad de la naturaleza, es una propiedad natural. ¿Ok? Es una propiedad natural. ¿Sí? Lo que pasa es que si las masas son muy pequeñitas, la fuerza de atracción gravitacional que estas masas se hacen es muy, pero muy pequeña. ¿Ya? Para que sea evidente la fuerza de gravedad tiene que haber mucha masa. ¿Ya? Como un asteroide grande, una luna, por ejemplo, un planeta. ¿Ya? Los planetas, como tienen mucha masa, o el Sol mismo, ¿ya? Como tienen mucha masa, la fuerza que ellos hacen, que ellos ejercen sobre un cuerpo de masa pequeñita, es muy grande. ¿Sí? Siempre es muy grande. ¿Ya? Estimado, mire, Jeremy, siempre entre dos cuerpos que tienen masa, existe una fuerza gravitacional sobre ellos. A ver, entonces, si usted está sentado en su escritorio donde esté en su mesa, y usted tiene masa, ¿no es cierto? ¿Está siendo atraído por la masa del escritorio? Sí. ¿Por la masa del lápiz? Sí. ¿Y el lápiz también me atrae a mí? También me atrae a mí. ¿Ya? Y usted se preguntará, ¿por qué no me muevo hacia el lápiz? Así espontáneamente. Porque esa fuerza es muy pequeñita. ¿Ya? Y por lo general se va a mover el objeto que tiene menos masa. A ver, profe, ya, me voy a parar aquí en esta tarima y me voy a lanzar para allá. No me voy a quedar detenido aquí en el aire, por supuesto que no. ¿Ya? Sino que más bien voy a ser atraído. Y, y la fuerza de gravedad me atrae con la misma fuerza que yo lo atraigo, porque es una interacción entre dos cuerpos, entre dos masas. Con la misma fuerza que la masa 1 atrae el cuerpo 2, la masa 2 atrae el cuerpo 1, con la misma fuerza. Entonces, profe, ¿por qué la Tierra no se mueve hacia mí? Porque la Tierra tiene mucha masa, en comparación con usted, que su masa es muy pequeñita,
con respecto a la Tierra, por lo tanto es usted el que se va a mover, es usted que va a recibir el mayor efecto de la fuerza de gravedad. No es el planeta no se va a mover hacia usted. Sin embargo, los dos tienen la misma fuerza. Ojo, con la misma fuerza que el planeta lo tira usted hacia abajo, usted tira el planeta hacia arriba. Las fuerzas están en pares, chiquillos. La fuerza de gravedad siempre se hace entre una masa 1 y una masa 2, de igual manera. Si las masas son iguales, se van a mover con la misma velocidad, se van a juntar ellas mismas, van a acelerar con el mismo ritmo. Si una es mayor que la otra, la que tenga menor masa se va a mover más rápido. ¿Ya? A ver, alguien está. Dice, mire lo que dice Jeremy, dice, da un ejemplo, ya, dice, si yo midiera 20 metros, mire, lo de los metros, mire, a ver, expliquemos varias cosas aquí, mire, Jeremy dice, entonces si yo midiera 20 metros y obeso, o sea, es decir, si yo tuviera una gran masa, la gente se iría atraída hacia usted, sí, pero con una fuerza tan pequeña que nadie va a ir hacia usted, pues, ¿no es cierto? O sea, por efecto de una fuerza, ¿ya? Muy pequeña, tienen que haber masas gigantes, chiquillos, masas de miles, miles, miles y miles de toneladas, como la masa de la Tierra para que exista una fuerza de gravedad considerable, como la masa de la Luna, para que exista una gravedad considerable también, ¿sí? Cuando las masas son grandes, ahí se hace más evidente la fuerza de gravedad. Mire, lo de los metros da lo mismo, usted puede medir 1 kilómetro si quiere, ¿ya? Usted puede medir 1 kilómetro de distancia, de altura, 1 kilómetro, ¿ya? Lo que va a importar aquí para que usted atraiga los cuerpos es su masa. Mientras más masa, más fuerte es la fuerza de gravedad, ¿ok? Ya. Y, en fin, no sé si le pondría las preguntas bien, no sé si tienen más dudas. ¿Tienen alguna duda, estimado? ¿Ninguna más? ¿O sí? Ya, entonces vamos a continuar, ¿ok? Entonces continuaremos. Ya. Fuerza neta. Miren, fuerza neta significa fuerza total. Cuando usted, por dar un ejemplo de neto, mire, si usted compra un envase, no sé, compra un producto, supongamos que compra una salsa de tomate, ya por dar un ejemplo, en esas salsas que vienen en envases de vidrio. Van a ver en el envase, si usted mira la salsa de tomate, el envase, y lo lee, dice la cantidad de masa, de gramos, ¿cierto?, que tiene el contenido del envase. Y en alguna parte decir contenido neto. ¿Por qué? Porque le van a incluir el peso también del envase. El contenido neto significa contenido total. La palabra neta en física significa total. Entonces, cuando hablamos de fuerza neta, vamos a hablar de fuerza total. ¿Por qué hablamos de fuerza total? Porque sobre un objeto están actuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 o infinitas fuerzas. Esas fuerzas se pueden sumar y restar, chiquitos. Y finalmente va a tener una fuerza resultante. Por dar un ejemplo, mire. Suponga que usted está con un grupo de amigos. Usted está con un grupo de amigos y deciden jugar a tirar la cuerda, ¿sí? Entonces, van a tener el equipo A y el equipo B, ¿sí? Aquí va a estar el equipo A, tirando la cuerda con su amigo, tirando la cuerda. Aquí va a estar el equipo B, también tirando la cuerda, ¿no es cierto? Ahí está. Y aquí está la cuerda. Usted suponga, mire, supongamos que voy a amarrar aquí un pañuelito en esta fuerza, ¿sí? Solamente para mirar hacia dónde se mueve el pañuelo, para ver cuál de los dos equipos está ejerciendo mayor fuerza. Suponga lo siguiente ahora, espera un poquito. Ahí sí. Suponga ahora lo siguiente. El equipo A, voy a dibujar su fuerza aquí.
y voy a dejar la fuerza del equipo B acá. Supongamos que la fuerza del equipo A son 100 newtons. Y la voy a poner como vector, ¿ya? Ahí, una flechita, la fuerza del equipo A, entonces van a ser, es hacia la izquierda, por lo tanto, un signo menos, ¿sí? Un signo menos, está en el eje X, así que le coloco una X y una flechita, y la unidad de medida, ¿sí? Que es el newton. Y supongamos que el equipo B, esta va a ser la fuerza de B, va a ser 100 newtons también, pero positiva ahora. ¿Qué creen que va a pasar con el pañuelo? ¿Se va a mover hacia la izquierda o se va a mover hacia la derecha el pañuelo? Pregunta, chiquillos. Si el Se va a equipo, mantener en el centro. ¿quién dijo eso? Jeremy, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo, Jeremy Albornoz. Ya. Eso está correcto. Se va a mantener en el centro. ¿Por qué? Porque ambos equipos están ejerciendo la misma fuerza. Entonces, si yo le preguntara, a ver, calcule la fuerza total. Es decir, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza 1, o la fuerza A en este caso, más la fuerza 2, que es la fuerza B en este caso, más la fuerza 3, que aquí no hay, más la fuerza 4, que aquí no hay. Es decir, en la suma, la fuerza neta corresponde a la suma de todas las fuerzas. Para este caso, para este ejemplo, la fuerza neta va a ser, ¿no es cierto?, la fuerza de A, que son menos 100 newton, ¿no es cierto?, en el eje X, más la fuerza B, que es 100 newton, positivo, en X, ¿cierto? Ahí está los 100 newton. Si yo hago esta suma, si yo sumo 100 negativo con 100 positivo, ¿cuánto me da esa suma? Esa suma me da 0, 0 newton, ¿no es cierto? Ya no le pongo la dirección porque una fuerza 0 ya no existe la flecha. Es decir, que la fuerza neta o la fuerza total es 0, y si la fuerza total es 0, el objeto no se mueve. ¿Ya? Ahora supongamos lo mismo. ¿Ya? No voy a borrar acá porque después les voy a subir esta raya. ¿Sí? Entonces, voy a pegar aquí. Ahí está. Supongamos lo mismo ahora, eso que está ahí. Pero ahora, supongamos que el equipo B, rompí la flecha. ¿Ya? El equipo B no tomó desayuno y ejerce una fuerza de 30 newton. ¿Ya? Voy a borrar la flecha igual. Ahora el equipo B ejerce una fuerza de 30 newton. Tiene que ser más corta la flecha, ¿no es cierto? Porque si es a 100, una de 30 más o menos podría estar representada como por ahí, ¿no? ¿Ya? Si yo calculo la fuerza neta ahora, ¿qué es lo que voy a tener? ¿No es cierto? Los menos 100 newton ahí, ¿sí? Más que la fuerza de A, la fuerza de B, que son ahora 30 newton, hacia la derecha, positivo. Si yo sumo menos 100 con 30, ¿cuánto me da eso? Menos 70. Muy bien, menos 70 newton en el eje X, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Si yo miro el pañuelo ahora, ¿hacia dónde se va a mover el pañuelo? Hacia X negativa. Exactamente, hacia la izquierda. Estos tipos van a ganar, ¿cierto? El equipo B va a ganar la competencia. La fuerza neta ahora va a ser menos 70 newton, y como es sentido negativo, el objeto, el pañuelo, se va a mover hacia la izquierda, en el eje X, y se mide en newton. Y punto. Esto es súper fácil. ¿Ya? Súper fácil, facilito. Hace poco, en estos días atrás, en las vacaciones, estaba viendo un poco de tele y me llama un amigo, oye, van a lanzar una cápsula, un tipo multimillonario se va a lanzar al espacio. Si nosotros analizamos eso un poco con respecto a las fuerzas, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. Pues, mire. Vamos a tener aquí el cohete del tipo, supongamos en el instante en que era una cosa así, el cohete era un cohete más extraño, una cosa así, y tenía unas ventanitas aquí. Era bacán en todo caso, ¿no? Si vieron, deberían verlo. Ya, los propulsores ahí están. Mientras el tipo va hacia arriba, ¿sí? Vamos a analizar este cuento. Entonces, yo voy a dibujar las fuerzas ahora que están actuando aquí. El propulsor, ¿no es cierto? Esto es lo que hace que se mueva hacia arriba, ¿ya? Supongamos que la fuerza que ejerce el propulsor es esta.
por dar un ejemplo. La voy a dibujar acá. El propulsor, entonces, supongamos que la fuerza del propulsor va a ser de positiva, porque es hacia arriba, ¿cierto? Supongamos que son 50.000 newtons, ¿ya? Supongamos, por dar un ejemplo, y como se mueve en el eje Y, colocamos una Y y un gorrito. Ahí está la fuerza del propulsor. ¿Por qué el propulsor está ejerciendo una fuerza? Porque tiene que luchar contra el peso del objeto, ¿no es cierto? La fuerza peso o fuerza de gravedad. Por el momento, vamos a decir que son iguales, ya, por el momento no va. Tiene que luchar contra la gravedad, contra el peso que ejerce la Tierra sobre el objeto. Es decir, supongamos que la fuerza peso, esa que está ahí, y supongamos que vale, que está actuando sobre el cohete, no sé, supongamos 30.000 newtons. En el eje Y está actuando esta fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de gravitación siempre actúa en el eje vertical, ¿ya? Se mide en newton, ¿sí? Y le vamos a agregar un signo negativo porque es hacia abajo. ¿Ok? Entonces yo pido ahora calcular la fuerza neta. ¿Sí? La fuerza neta, entonces, va a ser ¿qué? Va a ser la fuerza, esta la vamos a poner fuerza G, que es la de la gravedad, y esta la vamos a hacer fuerza, no sé, de la nave, una N de la nave, ¿ya? La fuerza de la nave más la fuerza de gravedad. ¿Sí? Eso va a ser la fuerza neta. Ahí está. Y hago la suma nomás algebraica. Suma de números naturales, enteros, perdón. ¿Sí? Fuerza neta, entonces, todos saben sumar y restar. Va a ser igual a la fuerza que ejerce el propulsor, que está acá. Da lo mismo el orden, ¿ya? Por si acaso. Fíjense aquí, 50.000 newtons. ¿Ya? Más, ¿no es cierto? En el eje Y. Al tiro voy al chat, alguien me escribe. La fuerza que hace la gravedad, que serían una fuerza de menos 30.000 newtons. Al tiro voy al chat. Si yo sumo esas dos fuerzas, 50.000 menos 30.000, me va a dar entonces una fuerza neta total de 20.000 newtons, ¿no es cierto? Como esa fuerza es positiva, entonces gana. Ah, ¿y yo puedo dibujar la fuerza neta? Sí, la puedo dibujar. Si esta representa 30.000 y esta 50.000, ah, no, está mal representada. ¿Ya? Ahí. Un poquito más, por ahí. ¿Ya? La fuerza neta es de 20.000, es decir, una fuerza hacia arriba. Vamos a cambiar el color. Esa va a ser la fuerza neta. Ahí está representada de 20.000 o algo así. ¿Se fija? Luego sería la fuerza neta de 20.000 newtons. ¿Se fija? Como es positiva, el objeto se mueve hacia arriba. Si el motor no es capaz de superar la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no es cierto? Entonces lo más probable es que el objeto se mueva hacia abajo. Este resultado nos va a dar negativo. ¿Ya? Si la fuerza del propulsor, no sé, supongamos que se acaba el combustible, calcularon mal, y bajó la fuerza del propulsor, bajó a 20 newtons, ¿ya? La fuerza resultante va a ser de menos 10 hacia abajo, va a ser negativa hacia abajo, y el objeto va a caer. ¿Se fija? Ya. Ahora sí voy al chat, dice, sí, ya había, ya, en el chat me habían escrito el resultado, ¿sí? Por supuesto que sí. 20.000 me escribió Christopher correctamente, menos 20.000 me escribió él, ¿ya? Pero se equivocó en el signo, ¿ya? Más 20.000, ¿sí? A ver, aquí alguien más escribió algo, a ver, dice, entonces, Jeremy dice, sabiendo que la masa es la responsable de la fuerza gravitatoria, ¿por qué al sumergirse muy profundo en el mar la presión aumenta? O por el contrario, al alejarse de la superficie terrestre, si en teoría la masa de la Tierra no aumenta. Ya mire, Jeremy, son varias preguntas en una. Rapidito las voy a responder porque estamos en la hora, fíjese. ¿Por qué al sumergirse muy profundo en el mar la presión aumenta? La presión aumenta porque, ¿qué es la presión primero? La presión es el peso de la atmósfera. ¿Sí? La presión es el peso de la atmósfera. Si usted se sumerge en el mar, supongamos que está en el mar, y usted se sumerge en el mar, la presión aumenta, ¿por qué? Porque no solamente está soportando la presión atmosférica, sino que también está soportando ahora el peso del agua. Y mientras más baje hacia abajo, mayor peso de agua va a tener que soportar. Esa es la presión que nosotros llamamos acá. La presión atmosférica corresponde a la presión que ejerce la atmósfera sobre usted,
¿ya? Y esta presión aumenta si usted se sumerge. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener que estar soportando la presión atmosférica que está actuando aquí en la superficie del mar, sino que también el peso del agua, la presión del agua. ¿Ya? Y dice, o por el contrario, al alejarse de la superficie terrestre, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque si usted se aleja de la superficie terrestre, a una altura h, por ejemplo acá arriba, ¿sí? Hay menos atmósfera, pues, menos partículas sobre usted, sobre su cabeza, entonces la presión es menor. Y cuando llegue afuera de la atmósfera, la presión es casi cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por eso tiene que usted usar un traje especial. Las naves también tienen que ser especiales. Esto está presurizado para que la presión no se reviente, esta nave, etcétera, etcétera. Ya, estimados, vamos a quedar hasta acá porque se nos fue el tiempo, me pasé un poquito. Ya, gracias por las preguntas. Mire, si quieren alguna clase, vamos a profundizar un poco acerca de las presiones. Interesante el tema de las presiones, muy interesante. Pero también, por otra parte, con respecto a las presiones que tener cuidado, porque en el agua uno pesa menos, ya, es por una fuerza que se llama fuerza de empuje, ya, pero en fin, yo voy a dejar hasta ahí. En fin, son dos temas distintos. Ya, estimado, espero que le haya servido la clase, y nada, pues, gracias por la asistencia, por las preguntas, y nada, pues, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, que estén bien, Chao. Chao. que estén súper, pásenlo bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, estimada.